Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y quería comenzar ya descontracturando un poquito. Me voy a salir un poco, de acá yo no voy a salir, pero voy a ir como hacia allá. Y puede ser que por momentos también les haga preguntas y demás y siéntanse en libertad de opinar o de salir del lugar, ¿sí? O de hecho, si alguno se anima también, puede llegar a usar el micrófono, que lo he visto que ya lo hicieron en el de Juli, así que dije, bueno, también lo puedo hacer yo. Así, me, perfecto. Buenísimo, listo, mejor todavía. Así que, les traje algo para compartirles, para, bueno, ya comenzar bien esta jornada, esta exposición. Y les quería compartir unas trufas que hice. ¿Les gustan las trufas? ¿Les gusta a todos? ¿Están fresquitas? Están bien fresquitas, así que vamos a hacer lo siguiente. Yo las tengo acá, por eso las tenía tapaditas. Voy a entregar de este lado una bandejita para que se vayan pasando, ¿sí? Puede ser. Y de este lado otra, y ustedes agarren. No, ninguno está obligado a agarrar. Si no le gusta la típica fruta de trufa de chocolate, vainilla, dulce de leche, café, es esa, con coco. Si no les, ya está. Si no les gusta, no agarran, con libertad. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Bueno, voy con la primera bandejita. A ver. Muy bien. Empiezo a repartir por allá, Salgo por acá y que vaya para allá. Y ahora voy por acá, con la otra bandejita. Muy bien. Agarren si quieren, Si quieren. Tomen. Muy bien. Allá ya agarraron. A ver, el que quiere agarra, el que no quiere no agarra. ¡Ey, allá se animaron! Ahí se animaron a agarrar. Muy bien. Y mientras van pasando y van mirando, ahí los de Casa Bíblica se llevan la sorpresa. Así que van a tener que hablar, me parece, algunos. No, vos no, Jere, no te preocupes. ¿Allá les gustó? Tan fresquitas. Las hice antes de venir, tranquilita, ahí Fer es testigo. Se van pasando y si quieren se lo pasan para allá. Muy bien. A ver esa trufa, la que acabo de agarrar, que la levante, porfis. ¿Vemos? Sí. Ahí está. ¿Ven? La típica trufa, la tengo con fruta, La típica trufa. ¿Y acá qué pasó? A ver, ¿quién se anima a decirme qué pasó acá? Lo pueden decir sin gritarlo si quieren, o así nomás, como quieran. ¿Qué pasó ahí? Está todo separado. Y miren, no le tiré el café, porque casi que le tiro el café. Pero ¿qué están haciendo ustedes? Ay, me encantó que se animaron. Yo pensé que no se iban a animar. Y los de Casa Bíblica, que son unos genios, le puse las cosas así nomás. El coco en un lado, el dulce de leche lo tiré así nomás. Si quieren que las trufas queden por ahí, no me las traigan, porque yo no las voy a comer. Les puse los ingredientes así nomás. Les cuento qué me pasó. Yo con las cosas dulces no soy la mejor. O sea, no me gusta cocinar cosas dulces. Salados me gusta, o sea, lo básico, pero dulce no me gusta todo el tema de las medidas y demás. Entonces, ¿qué dije? Una trufa es una pavada, lo hago así nomás y empecé a tirar. Tiré los ingredientes. ¿Pero qué me faltó en esa bandeja? Que mi suegra está disfrutando el momento. ¿Qué me faltó en esa bandejita? Armarlo. Exacto. ¿Qué más? A ver, allá. Ustedes no lo vieron, pero están todas las galletitas de dulce de leche tiradas así nomás, el coco por un lado, la galletita por el otro, sin triturar la galletita. ¿Qué más me faltó? Me faltó prepararlo. ¿Qué más? Unirlo. ¿Me gustó esa palabra? ¿Alguien se anima una más? Integrar. Prolijidad, claro. La verdad es que ese fue el primero que hice. Claramente lo dulce no es lo mío. Y después, lo más loco es que perdí tiempo, porque hice eso así nomás. Perdí dinero y también perdí recursos, perdí materiales que podría haber usado para hacer esas trufas, las desperdicié ahí. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que seguir bien la receta, bien los consejos que me ofrecía esa receta magnífica de trufas, y ahí salió. Pero imagínense que yo en vez de usar un dulce de leche más o menos bueno, hubiese usado uno de los que chorrean, que te hacen un chastre tremendo. ¿Qué les podría haber pasado cuando agarraban? A ver, si me ensucio, tengo que levantarme
levantarme de la charla, ir a lavarme, quizás me arruino algo. Es decir que claramente, ahí está. Claramente hay diferencias entre la trufa planificada y la trufa no planificada. Si yo desde el comienzo hubiese planificado bien esta trufa, todos hubiesen disfrutado al instante de la trufa, no tendrían que hacer una gran destreza, acá no costó mucho igual, una gran destreza para comer la trufa, y si quizás le tiraba el café, que ese dije, no, listo, no me sale, no lo tiré, le iba a tirar así, porque me encanta ponerle café, le iba a tirar así el vasito de café, se hubiese hecho un hinchastre tremendo, se hubiese arruinado algo, yo perdí recursos, dinero, tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió acá? La experiencia en sí misma de la degustación fue lo mismo, porque tenemos mismos sabores, pero la experiencia fue distinta. Y en este caso yo perdí un poco y quizás, si esto salía muy mal, podría haber arruinado, no sé, la remera, el busito de alguien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Yo no seguí el orden de esta receta, ¿no? Muchas veces el desorden, esto de, por ejemplo, no seguir la receta, no planificar, hacer todo como así nomás por no querer dedicar mucho esfuerzo y tiempo, este desorden tiene que ver con conductas aprendidas, ¿no? Uno no es desordenado en algo del día para la noche, como es de la noche para el día, bueno, así. Ustedes entienden. Uno no es desordenado así, de la nada, sino que tiene que ver con conductas aprendidas. Miren acá. Muy bien. Una conducta aprendida se mantiene por asociación o beneficio. Si yo hice algo y lo suelo asociar con algo bueno o algo que me retribuye en ese momento bien a mí o directamente con un beneficio, yo voy a continuar con esa conducta. Vamos con un ejemplo que creo que la mayoría lo tiene. Si yo tengo un examen, estudio y apruebo, lo más probable es que para el próximo examen, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar, ¿se entiende? Pero como sé que el caso del estudio a veces no es el mejor ejemplo porque a veces o no me alcanza el tiempo o demás, vamos con una que estoy segura que todos se sienten identificados con esto. Casi todos. Yo, por lo menos, a mí me pasó. Si voy por una calle, ¿no? Y me roban, ¿no? Un día, lo más probable es que el otro día, por esa calle, ¿qué voy a hacer? No voy a pasar. O en el caso de que no me quede en otra, y la mayoría le pasa a las mujeres, estoy pensando, bueno, llego a la esquina y salgo corriendo. Llego a la esquina, salgo corriendo. No le ha pasado, a mí me pasó, de salir corriendo por una esquina porque por asociación me quedó esa conducta aprendida porque asocié con, en este caso no con un beneficio, sino con algo que no me gustó para nada, que me hayan querido robar o que me robaron, ¿no? Muy bien. Entonces, en el desorden, y como vimos claramente con la bandeja, las cosas no ocupan su mejor lugar disponibles. Y generalmente se vincula con cosas negativas. ¿No les pasa que el desorden es una palabra con una connotación más negativa que positiva? Yo, por lo menos, me parece que en general el desorden se relaciona con un rasgo de personalidad no muy bueno, con cosas que no nos gustan como quedan, a simple vista, o que tiene que ver con algo mío y que no me gusta cómo está ese vaso acá que me parece que se va a caer. Entonces, ¿se entiende? Tiene que ver con eso, ¿no? Lo cierto es que a veces tildamos muy mal la palabra desorden y solemos decirle a una persona desordenada, pero generalmente las personas tienen grados de desorden o grados de desorganización en ciertos contextos. Por ejemplo, personas que son muy ordenadas en el trabajo, ¿no? Pero en su casa, llegan a casa y tiran la zapatilla, bueno, se tiran por el lado, no sé, todo eso, ¿vieron? Entonces podemos hablar de, a ver, esto ya lo vimos, muy bien, esto todavía no, esperen. Podemos hablar de grados de desorden o contextos de desorganización, pero por otro lado, como les quería mostrar, sí tenemos personas que cumplen con este meme. Mi cuarto no está desordenado, es solo que todo está expuesto como en un museo. ¿Conocieron a alguien así? Sí, claro, no sé por qué sé de quién se refiere. Exacto. Si ustedes ven esto, ¿qué dicen de la persona? Qué desordenado. Bueno, en este caso, el grado de desorden no sé si cumple tanto,
hablamos más bien quizás ahí sí de una persona desordenada. Para poder hablar mejor de la persona desordenada, vamos a conocer las características de una persona desordenada. Antes quería hacer una aclaración. Si se llegan a sentir identificados en una, por favor, no piensen que son desordenados. Creo que todos en algún punto nos vamos a sentir identificados con algunos de estos aspectos. Yo por lo menos me sentí identificada. Muy bien. Primer aspecto, poco perfeccionismo. Generalmente el orden está relacionado con el perfeccionismo. No es una palabra muy buena, porque sabemos que a veces las personas perfeccionistas se van como a un extremo. Pero creo que es la que mejor se asocia con esto. El desorden, el orden, el que tener todo muy dedicado y así, consume mucho tiempo, energía. Entonces, si a mí la verdad no me importa mucho, no soy muy perfeccionista, voy a dejar, en este caso, objetos materiales, ¿no? Dejo todas las cosas tiradas y demás en mi casa y eso. Otra cosa es la acumulación. Esta ya es un poquito más grave y no sé si han visto programas estadounidenses de los acumuladores. Son muy interesantes, es porque tiene que ver con toda una psicología, que no es lo que voy a hablar hoy, pero toda una psicología detrás del que acumula, ¿no? Pero la acumulación es una de las características de las personas desordenadas. Después de acumular tantas cosas, llega un momento donde ya no hay lugar donde ponerlas. Ahí inicia el desorden. Yo puedo acumular 1 o 2 souvenirs, todos los souvenirs de todos los 15 casamientos, comunión que he ido. Y bueno, al principio todo bien, pero después yo ya no tengo dónde meterlo, un agotamiento visual en la casa que llega a generar también cierto desorden mental, ¿no? Estamos hablando de una característica de la persona desordenada, no estamos hablando de las personas que ya tienen patología con respecto a la acumulación. Muy bien, apego material. Y para quería leerles un versículo que está muy bueno y creo que nos va a ayudar a entender mejor, que está en 1 Timoteo 6, versículos 7 y 8. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. A veces no es fácil contentarse solo con eso. Somos seres humanos, somos personas que nos apegamos a los materiales. Yo he llorado porque mi perrita me rompió cosas, por ejemplo, y ahí me di cuenta lo apegada a lo material que soy, porque todos en algún punto lo somos. Lo cierto es que como hijos de Dios, nosotros, este punto en particular, tenemos que trabajarlo mucho. Pero llega al extremo, llega al punto de la persona desordenada, cuando, además de apego a lo material, este apego a lo material se relaciona con vivir de recuerdos, ¿no? Y acá hay otro versículo también, que está muy bueno. Nunca lo había visto desde ese lado. Sí, lo había escuchado muchas veces en prédicas, en otras palabras, pero nunca desde el lado del vivir de recuerdos, ¿no? Que acá, yéndome de lo material, ya me voy a cuestiones más sentimentales, emocionales. Dice así Isaías 43, 18 y 19 en la Reina Valera, que está muy buena, en la actualizada. No se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. He aquí que yo hago una cosa nueva. Pronto otra vez les haré un camino en el desierto y ríos en el sedecal. Algunas personas, todos en algún punto, no somos capaces de asimilar los cambios. No somos capaces de trabajar algunas pérdidas materiales de seres queridos y demás. Vivir del recuerdo genera cierto desorden mental que luego se traspasa a lo material, a lo visible, a lo que otras personas pueden ver y por eso decir, esa persona es desordenada. Distorsión del orden. Distorsión del orden. Acá es cuando ya comienza a encenderse la alerta, ¿no? Cuando la persona desordenada cree que está ordenada. No solo cree que está ordenado, sino que también encuentra todo en ese desorden. No es que no tiene cierta utilidad. Para él hay utilidad. Hola, ahí está. La distorsión del orden es cuando ya esta persona vive cómodamente en el desorden. ¿Qué ocurre con esto? Que comienza a traer problemas no solo para él,
sino para quiénes. Para todos los que lo rodean. Para la familia, especialmente, seguramente, a los que él más quiere, los que ella más quiere, esta persona que quizás cumple con la mayoría de estos y sobre todo este último, comienza a traer problemas para los que los rodean. Entonces podemos ver que es cierto que el desorden tiene cierto vínculo con consecuencias negativas, con una connotación negativa. Y por último, este de acá. No dejes, ay, amo este meme. No dejes para hoy lo que puedes hacer mañana. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha hecho eso? O no dejes para hoy lo que puedes hacer el lunes, que dejamos que pase el sábado, domingo, el lunes lo hago. Postergar. Acá, cuando cumplimos todo esto, la mayoría, acá se prende la alerta. Postergar. Y estamos en una época en nuestra sociedad en donde la palabra procrastinación se escucha un montón, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que antes, en la antigüedad o en lo que leemos en la Biblia, ¿no procrastinaban? No, no tiene que ver con eso. No, aunque sí hay unas cosas que son propias de la cultura de ahora, de nuestra actualidad, tiene que ver la procrastinación con la manera, con los lentes con que vemos las cosas ahora. Pero eso lo voy a dejar para un poquito más adelante. Para esto, otro versículo, que este es como un palazo, pero está muy bueno y también nos ayuda a ver un poquito más la importancia del orden. Proverbios 11:29 dice: el que desordena su casa heredará viento. O sea, nada. Y el necio será siervo del sabio de corazón. Es interesante que relaciona al que desordena su casa con el necio. Si no, no estaría todo en el mismo versículo. Dice, el que desordena su casa heredará viento, el necio será siervo del sabio de corazón. Es decir que desordenar, hablando quizás desde el lado material, es algo que no está bien visto desde un punto bíblico, ¿no? Nos quedamos ahí. Ahora bien, vamos a verlo con otros lentes. Había leído un montón de veces, más que nada por Instagram, pero mientras preparaba esto me puse a buscar estudios reales que me hablen del vínculo entre inteligencia, creatividad y desorden. ¿Qué pasa entonces? Estamos viendo que el desorden no es bueno. Generalmente todos hablamos del desorden como algo malo. O yo llego a mi casa y un día digo, che, está todo desordenado, no me gusta. Y ahora hay estudios científicos de diferentes revistas, artículos, que me dicen que hay una relación entre la inteligencia, la creatividad y el desorden. Y los ejemplos que dan son de, principalmente, artistas y científicos, como por ejemplo Albert Einstein. Dicen que era una persona muy desordenada en su trabajo. Y a ver, algo más que me decía que no quería... Ahí está, no quería perderlo. Y dicen que a mayor creatividad, mayor coeficiente intelectual, y por eso también está vinculado con el desorden, porque quizás no se preocupan tanto, ni consumen tanto tiempo y energía en ordenar. Y yo no lo puse acá, pero me parecía interesante traerlo. Entre eso que vi, había un estudio de la Universidad de Harvard, que siempre aparece por ahí, que hablaba de una chica joven, costurera modista de alta costura, o sea, muy grosa, y que comentaban que la estudiaban porque es muy joven y logró formar un negocio muy, muy grande, casi ya llegando a lo internacional, y bueno, vende prendas, yo no sé mucho de moda yo, pero al parecer muy copada y demás, y que era muy desordenada. Y mostraban fotos de ella, muy bien peinada, divina, muy sobria, jovencita, pero muy sobria a la hora de vestirse, muy prolija, y su mesa, un caos. Entonces yo pensaba, no, está bien, ahí volvemos con lo que decíamos antes. No quiero contradecir a Harvard, pero yo no sé si esa persona es desordenada o simplemente es un grado de desorden que ella tiene en su trabajo. Porque después la busqué en Instagram y tiene una casa divina, ordenada, ella siempre muy prolija y ordenada. ¿Y qué pasa? Cuando una persona llega a un punto muy extremo del desorden, ya comienza a abandonarse a sí mismo, a abandonar las cosas de su hogar, la limpieza y demás. Así que, aunque todavía los estudios me confirman esto, que pareciese que me tira abajo todo lo que estuvimos hablando recién, yo todavía como que lo pongo como en un lente mío. Es mío el lente. Ustedes pensarán otra cosa. Este es mi lente con el que yo vi esto. Ahora bien, vamos a analizar las cosas con sus lentes.
cada uno con su lente, con su punto de vista, con su opinión. Y vamos a ver miren, me estaba olvidando, de una psicóloga, Kathleen Voss. Miren lo que dice, volviendo al estudio anterior. Los entornos desordenados parecen inspirar la ruptura de la tradición. Suena como hasta lindo decir que uno es desordenado, ¿no? Lo que puede generar ideas nuevas. Los entornos ordenados, por el contrario, fomentan la convención y el juego seguro. ¿Qué quiere decir? El que es ordenado, bueno, es básico en algún punto, ¿no? Como que está tranquilo, está en su lugar seguro. Y en cambio el desordenado rompe con eso que se permanece, ¿no? Y genera algo nuevo. Esto dice una psicóloga. No estoy en desacuerdo con estos estudios, sino que creo que hay que mirarlo con un lente de más variables, de ver a una persona en todos sus espacios, en todos sus lugares, ¿no? Y ahí es donde quería usar el lente de todos ustedes. Vamos a analizar a Pepe, ¿sí? Me maté con el nombre. Vamos con Pepe. Les cuento un poquito sobre Pepe por si no se lee hasta allá. Pepe tiene 36 años. Atención, presten atención porque ustedes van a analizarlo ahora. Pepe tiene 36 años. Está casado con hijos, ama a su familia y a su perro y considera que el pasar tiempo con ellos es uno de sus más grandes hobbies. Además de la carpintería, que solo tiene algunos conocimientos porque es muy autodidacta, Pepe. Es un genio, Pepe. Muy bien. Se recibió hace unos años use su imaginación, cada uno imagínense de qué se recibió porque no quería poner algo en especial para que nadie se sienta identificado, ¿eh? Cada uno se imagina de qué se recibió Pepe y está actualmente trabajando esta profesión. ¿Bien? ¿Ya entendieron? 36 años, casado, con hijos, ama a su familia, tiene un hobby, se recibió y trabaja de eso que se recibió. Vamos a ver su agenda. Y la idea es con esta agenda que ustedes analicen si Pepe es una persona ordenada o desordenada. ¿Bien? ¿Se entendió lo que tenemos que hacer? ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Vamos con Pepe. Acá está la agenda de Pepe. Pepe tiene una agenda que es así tal cual. Dice, agenda de Pepe, por si se la pierde, y tiene así tal cual. Y miren cómo es su vida de lunes a viernes. Se levanta a las 6 de la mañana. ¿Quién se levanta a las 6 de la mañana? Creo que es lo más normal. Sí, ¿veis? Nadie se levanta a las 6 de la mañana. Sí. Dije lo más normal. Dios mío, ya me dicen de qué trabajan. No, bueno, no, ya es verdad, yo lo escucho, porque ella vive abajo. Yo escucho el pi del auto. Muy bien, de lunes a viernes. De 6 a 7, miren, así todo, como muy puntilloso. De 6 a 7, desayuno y preparación, dice su agenda. Pepe sabrá qué es preparación. Cada uno imaginará qué prepara Pepe. Muy bien, de 8 a 13, trabajo. ¿Bien? Piola el horario, bastante bien. De 13 a 14, cocino y almuerzo. Todo junto en esa horita. De 14 a 16, continuar pendientes del trabajo. De 16 y media a 18, va al gym. Por eso vieron que estaba muy bien, Pepe, la verdad. De 18 a 20, bañarse y preparar el bolso para mañana, sacar los turnos para los trámites, preparar los documentos, dice la agenda de Pepe. ¿Bien? De 20 a 22, dedicarse a terminar trabajos prácticos del estudia, terminar pendientes para mañana en el trabajo. Otra vez. De 22 a 23, aprovechar para leer los apuntes. De 23 más, fijarse que hay que terminar. Y se me corta ahí. No me alcanzó la foto para sacarle a la agenda de Pepe. Era terrible la agenda de Pepe. Pero sigue. Se dan cuenta que no alcanzó ni su propia agenda, ni él mismo logró que su agenda alcance. Ahora bien, no solo tiene organizado qué hace de lunes a viernes, sino que tiene otras cosas. Unas tareas que hay como remarcadas y unas notas. Tarea. Hacer la compra de lo del sábado. Cada uno imaginará qué hay el sábado que tiene que comprar. Decirle a Pepa, porque obviamente si él se llama Pepe, su esposa se va a llamar Pepa. O sea, era totalmente lógico. Decirle a Pepa que no llegué con lo del miércoles. No llegó con lo del miércoles. No sé cómo se va a sentir Pepa con eso. Fijarse tareas del martes pasado que no se terminaron. Preparar la clase del día especial. Y tiene notas. Llamar al médico, regar las plantas, no olvidar pasear al perro, fijarse si me puedo anotar a ese taller que me gustó, darle mantenimiento a las rejas de afuera porque la última vez que las había... Y no le alcanzó la agenda a Pepe. ¿Qué creen? ¿Pepe es ordenado? ¿Desordenado? ¿Un grado de orden? ¿Un grado de desorden? ¿Qué les parece? Opinen. Vamos, los escucho.
¿Cómo? No le calcula el tiempo. Y Pepa salió perjudicada de eso, me parece. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien cree que es ordenado, desordenado? ¿Por qué? Claro. Eso mismo. Tiene súper estructurado y como acá como cosas que no entran en el lunes a viernes. O sea, acá, para ustedes, ¿entra esto acá? ¿Qué dicen? ¿Todo esto entra? Claro. Y pobre Pepa va a salir súper perjudicada porque lo del miércoles que no llegó tampoco va a llegar el jueves y el viernes y así. ¿Alguien quiere decir qué opina sobre la agenda de Pepe? Yo... Buenísimo. Pepe estaba casado con hijos. Miren, aparece el perro, no olvidar. Aparece no olvidar pasear el perro. No lo hizo, pero él se puso que no olvidarlo. Pero los hijos no aparecen. ¿Cómo? Totalmente. Acá decía, ama a su familia, a su perro. Considera, yo me imagino como el tipo la bio me parece más la bio de otra app, pero pónganse de Instagram, ¿no? Ama a su perro, a su familia, pasar tiempo con ellos es uno de sus más grandes hobbies. ¿Y cuál era el otro hobby? ¿Cuál era el otro hobby que tenía? La carpintería. ¿Y? No está. ¡Pobre Pepe! ¿Saben qué pasa? Yo pensaba, Pepe tiene una agenda. Es reordenado. Yo uso agenda, por ejemplo, desde los, desde los 11 años que uso agenda. Parecía, se mataban de risa mis compañeros porque era la única en la secundaria que tenía agenda. Y tipo, no hacía nada, dormía 4 horas de siesta, no sé para qué tenía agenda en la adolescencia, pero yo tenía agenda siempre. El tema es que acá, Pepe, para mí, esto es lo que yo creo de Pepe, y seguro Pepa coincide conmigo, es que él está tan ordenado y estructurado que ya se le empiezan a escapar cosas, como decían allá. ¿Cuál es entonces? El desorden es malo, porque recién los estudios me decían algo, y Pepe es reordenado y al final como que parece que no está tan bueno ser ordenado. El orden no es tan bueno. ¿Qué es lo que ocurre? El problema... perdón. Sí, vamos con esto, es verdad, vamos con esto. La OMS, Organización Mundial de Salud, me da esta la reconocen seguro, la hicieron en la secundaria, esta definición. Me da la definición de salud. Dice, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Teniendo en cuenta esta definición, Pepe no tiene, al parecer, decía turnos médicos, pero no parecía nada preocupante. Al parecer, Pepe no tiene afecciones o enfermedades. Pero si hablamos, por ejemplo, de bienestar mental y social, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo estará Pepe? Recuerden su agenda. ¿Cómo se lo imaginan a Pepe ahora? Estresado, agotado, saturado. Es verdad. Claro. Y Pepa encima se enoja. Uy, claro, peor todavía. Si está frustrado y encima Pepa se enoja, chau. Entonces, el problema, como quería avanzar ahora, es que creemos que ser como Pepes es ser ordenados, ¿no? Que quizás no es algo que ocurre con todos, conmigo ha ocurrido. Quiero estructurar todo, no quiero dejar de escribir nada en mi agenda y que no me falte nada de mi vida para poder ser ordenada. Entonces, el problema real, y acá es donde hay que hacer como recordarlo bien para lo que sigue, el problema real aparece cuando el desorden se torna extremo, como el museo que vieron de la habitación, y cuando el orden se vuelve obsesivo y controlador, como Pepe. Pepe quería controlar su vida, pero si seguimos la definición de la Organización Mundial de la Salud, Pepe no está bien del todo. Nadie está bien del todo, pero Pepe sobre todo. Así que, esperen que no me quiero ir por las ramas porque... Ahí está, muy bien. Claramente el orden obsesivo y el desorden extremo, ¿no? No son buenos para la salud. Quizás el desorden en sí
comienza a afectar más la salud física y el orden obsesivo comienza a afectar más la salud mental, pero entendemos que no es bueno para la salud. Ahora bien, esto está muy bueno porque hace no mucho que salimos de la pandemia, ¿no? O sea, este año se dijo que ya está, pero hace no mucho que estuvimos en confinamiento, ¿no? Y entre los estudios que veía, buscando, porque hay estudios que dicen que el desorden, todo ok, y para mí no es tan bien el desorden. Bueno, buscando otros estudios en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública, investigadores estadounidenses entrevistaron a 227 personas que, como gran parte del mundo, habían estado confinadas en pandemia, ¿no? Toda esta entrevista estuvo guiada alrededor de preguntas de la procrastinación, del orden, del desorden, del cuidado del hogar, de la limpieza. Es decir, que todos estos estudios, estas estadísticas que ellos querían hacer, a las conclusiones que querían llegar, tenían que ver con estos aspectos, ¿no? Y bueno, después de hacerle todas estas preguntas a estas 227 personas, llegaron a la siguiente conclusión. La conclusión a la que llegaron los investigadores es: dado que ordenar es simplemente una serie de decisiones destinadas a reducir el desorden, las personas más indecisas pueden sentirse abrumadas. Contaban que la gran mayoría de esas 227 personas en algún momento dijeron: listo, estoy en casa casi todo el día ya, porque la verdad es que hubo un momento donde todos estuvimos en casa, todo el día me pongo a ordenar. Y la gran mayoría no lo hizo y la casa siguió, quizá no estaba tan desordenada, pero la casa siguió igual que antes del confinamiento. Entonces, ¿a qué llegamos? El desorden extremo y el orden obsesivo son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces el tema es genial. Y ahora, si quiero usar agenda y ordenar mi vida, me puedo volver una loca controladora obsesiva y mi Pepa se va a enojar conmigo. O si soy un desordenado extremo, puedo comenzar a tener desórdenes muy visibles que afecten a mis seres más queridos, que afecte mi estado físico porque me puedo llegar a abandonar y demás. Como vimos, Pepe, por ejemplo, iba al gym. Tenía 2 horas que iba al gym, así que se puede decir que él abandonado no estaba, pero estaba abandonando otras áreas de su vida. Así que lo que me pareció interesante hacer, así como lo hicimos con lo de la OMS, lo de la definición, volviendo a lo que decía esta revista, el tema acá tiene que ver con las decisiones, ¿no? Las personas, perdón, yo toqué la pantalla, las personas más indecisas son las que se sentían más abrumadas a la hora de tomar esta decisión de ponerse a ordenar su casa. Entonces yo lo llevo a nuestro plano, ¿no? Vamos a llevarlo a nuestro plano. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto tirar cosas, ¿no? Y hablamos de cosas materiales acá. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto tirar cosas? ¿Por qué nos apegamos tanto a ciertos objetos? Pero también nos cuesta mucho olvidar cosas que nos dijeron, olvidar personas que quizás ocurrió algo en el medio y ya no estamos más con ellos, olvidar seres que no están más en esta tierra, en el sentido de no olvidar de que desapareció de mi mente, no recuerdo sobre su tiempo acá, sino que está comenzando a agobiar mi vida y me vuelve una persona indecisa, porque vivo de recuerdos, porque me apego a lo material, porque distorsiono lo que es el orden, ya sea para el desorden extremo o el orden obsesivo. ¿Por qué nos cuesta tanto tirar cosas? Bueno, ahora bien, todo problemáticas lo que acabamos de ver, ¿no? Ya vimos que el orden obsesivo y el desorden extremo tienen cosas en común y, como vimos que son dos caras de la misma moneda, traen las mismas consecuencias. Primera consecuencia, las dos provocan cansancio. Con Pepe es con el que más nos dimos cuenta, pero el desorden también agota, porque la persona no está preparada para lo que haya que hacer, no está lista para imprevisto. Tener también un espacio desordenado, eso ya creo que todos lo sabemos, para la mente agota mucho, genera como un agotamiento visual, además. Te quitan tiempo y energía. La persona desordenada a veces tiene que, tiene que preparar la casa para alguien y tiene todo hecho un desastre, tiene que consumir tiempo y energía en fijarse en eso, o no está listo para hacer una tarea en el trabajo porque tiene sus cuestiones muy desordenadas y va a tener que consumir más tiempo y energía, de una noche que podría haberse ido a dormir temprano, bueno, se tiene que poner a hacer eso.
Y tú mismo con el que es ordenado para el otro extremo también. Te consuma mucho tiempo y energía mantener un estilo de vida tan estructurado. Aumentan tus niveles de estrés. La persona que es muy, muy ordenada tiende a estar muy irritable porque la realidad es que si tenemos toda nuestra vida estructurada, algo siempre se nos va a escapar de las manos, algo se nos va a escapar de la agenda, como se le escapó a Pepe también. No me alcanzaba la pantalla para la agenda de Pepe. Y lo mismo con el desorden, porque además de eso, restringen tu vida social. La persona desordenada, como habíamos visto, comienza a afectar a las personas que están cerca. Quizás comienza con pequeñas cosas o pequeñas discusiones y si no se cambia a tiempo, se puede agrandar muchísimo más. Pero la persona ordenada, que se convierte ya en una obsesión, en ser controladora, también comienza a ser así con las personas que están cerca. O al revés, como vimos con Pepe, esas personas no entran en la agenda, ¿no? Las personas que más queremos, las personas que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, entendemos que el orden y el desorden extremos son dos caras de la misma moneda que generan las mismas consecuencias, ¿no? Así que, entonces, el desorden siempre es negativo, el orden ya no es tan bueno. Lo que me parecía interesante fue buscar la definición de orden, ¿no? Y tiene que ver mucho volviendo a lo de las trufas que acaban de desaparecer. Muy bien, buenísimo. ¡Ay, qué bueno! No sabía si iban a terminarlo. Muy bien, orden. Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Fácil. Y lo que me parecía interesante de esta definición es que no me dice que el orden es seguir tal patrón, usar tal agenda y hacer las cosas en debido tiempo y forma. No, me habla de cierto sentido común de colocar las cosas donde corresponde. A veces, por eso también es importante analizarlo con el lente que trae cada uno, a veces tiene que ver también con cómo vemos las cosas nosotros. Pero, por lo tanto, como vieron ustedes con el ejemplo de las trufas, uno salió bien, uno salió muy mal y podría haber tenido una consecuencia peor a futuro, porque yo no seguí el orden y no coloqué las cosas donde correspondían. Así como tampoco seguí la receta en el orden que correspondía. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de cosas, ¿no? La palabra cosas, que se usa muchísimo en muchas definiciones, hablamos de justamente objetos, emociones, capitales, demás, que tenemos que gestionar. Vamos a leer qué es, me voy para aquí, qué es la gestión. La gestión es el conjunto de operaciones que se realizan, se realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. Por operaciones, entiéndase acciones. Por acciones, entiéndase decisiones. No se olviden esta palabra, decisiones. Volvemos a lo del estudio de la revista internacional de la salud ambiental y pública. La gestión es justamente tomar decisiones. Yo no puedo operar sin antes haber tomado una decisión. Y esas decisiones se realizan para dirigir y administrar un negocio o empresa. ¿Qué es administrar? Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Otra vez, dirigir una institución. Podría seguir buscando qué es dirigir, qué es gobernar, pero creo que acá entendemos más o menos, ¿no?, que el orden habla desde un sentido común y no sigue un patrón específico de la colocación de las cosas en el lugar donde corresponde, esas cosas mediante una gestión que se realiza por un conjunto de operaciones, acciones, que antes se tuvieron que decidir, y esas operaciones tienen que ser bien administradas para que estén ordenadas, es decir, que alguien tiene que gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio, sobre las personas que lo habitan. Volvamos ahora a lo nuestro. Acá no estamos hablando de administrar un negocio o un territorio, sino que estamos hablando de nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras mentes. Así que si me permiten, yo con todo esto trate de hacer una definición de qué es el orden, ¿no? Y se los voy a leer para no olvidarme ningún detallito. Esperen que acá me hice el lío. Ahí está. Muy bien. Bien. Se puede decir que el orden es colocar nuestros capitales materiales, emocionales, sociales y vinculares en los lugares que corresponden mediante un conjunto de decisiones que realizamos para organizar y gobernar debidamente nuestra vida. ¿Bien? Ahí trayéndolo a el plano que nos compete hoy, que es nuestra vida. Ahora bien,
Ya estuvimos viendo que no nos podemos ir para los extremos, que nada en exceso es sano. Así que tiene que haber en todo eso, en esto que es supuestamente ordenar, un equilibrio, una armonía. Así que a todo esto que les leí recién, les agregué un final. El orden es colocar nuestros capitales materiales y emocionales y vinculares en los lugares que corresponden, cierto sentido común, mediante un conjunto de decisiones, gestión, que realizamos para organizar y gobernar, administración, debidamente nuestra vida, manteniendo un equilibrio y armonía a favor de nuestra salud física y mental y de las que me rodean. Listo, terminamos por hoy. No hagan preguntas, ya está. Ya sabemos qué es el orden, genial. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo coloco las cosas donde corresponden? Gestionando de la mejor manera y tomando las mejores decisiones posibles, pero tener en cuenta que tengo que cuidar mi salud física y mental y también cuidar a los que me rodean. ¿Y cómo les parece que es la mejor manera de llegar a eso? ¿Qué es lo único que me puede ayudar a llegar a eso? Es la Biblia. Porque en todo esto yo les hablé de orden, les hablé de gestión, les hablé de administración, pero todavía no les hablé de sabiduría. Y el único lugar donde podemos sacar la sabiduría para operar de la mejor manera, para tomar las mejores decisiones, es la Biblia, ¿no? Ahora bien, ahora me pongo un poquito más personal. Yo hace poquito me casé, ¿no? Pero, Fer no me va a dejar mentir, mi familia tampoco, siempre me interesó muchísimo todo lo que está relacionado a familia, a crianza de los hijos, no sé, a finanzas, todo eso me encanta, pero todo como relacionado a la familia, ¿no? Porque ¿qué ocurre? La familia, y todos lo sabemos muy bien, es la base de la sociedad. Y de hecho no es cosa nuestra, no es cosa de los cristianos y de las iglesias que la familia es la base de la sociedad. No por nada, los diferentes gobiernos, no importa de qué color político sean, siempre que lanzan diferentes programas con políticas públicas, están enfocadas en familias, sea como sea, madres solteras, parejas jóvenes que quieren emprender, están hablando de familias, porque hasta ellos entienden que la familia es la base de la sociedad, ¿no? Y es en el núcleo familiar donde se desarrollan nuestras mentes y vidas y las decisiones que tomen las personas de nuestro núcleo familiar, queramos o no, nos afectan, ¿no? Cuando estaba buscando en la Biblia ejemplos de alguna familia armoniosa, ¿no? Que cumpla con esta definición, ¿no? Que también la RAE nos trae, me di cuenta que era muy sencillo encontrar ejemplos de familias totalmente desequilibradas. Muy fácil, empezando por Génesis. Les voy a hacer un punteo rápido, pero creo que si usted se pone a pensar de un ejemplo de familia desequilibrada, en la Biblia la encontramos. Empezamos por el principio. El primer matrimonio de la historia metió la pata hasta el fondo. Desobedeció al Señor, fue desterrado, todo mal. Tomaron muy malas decisiones, ¿no? Su hijo asesina a su otro hijo, es decir, que de un momento a otro se quedaron sin 2 de sus hijos. Chau, horrible también y seguimos todavía en la misma familia. Nos vamos un poquito más adelante. Sara y sus decisiones frente a la falta de hijos, porque ya se estaba poniendo grande, y que además no creía la palabra que el Señor les había dado sobre su descendencia. Y tomó una serie de decisiones como muy erradas y llamó a la sierva Agar para que tenga un hijo, pero que ese hijo iba a ser el que iba a traer la descendencia, pero después, pobrecita, esa sierva la trataba re mal, al hijo también. Sigue la historia, pero eso es un claro ejemplo de como decisiones todas apresuradas, medias impulsivas y también por falta de fe, ¿no? Y que hay otras cuestiones que no vienen al caso de hoy. Lot y su familia, que no querían irse de Sodoma, que les encantaba, y me gusta traer a colación esto, a veces el desorden o el orden en sus extremos tiene que ver mucho con la cultura del consumo, ¿no? Y que no es cosa que viene de ahora, en la cultura del consumo, aunque sí es verdad que es más visible. Ya era desde antes. Claramente a Lot y a su familia les encantaba Sodoma y todo lo que brindaba. Quizás se mantenían alejados de eso medio más feíto que era toda la parte inmoral, pero había algo que les interesaba mucho en Sodoma. Y a nosotros también nos pasa lo mismo con
la cultura del consumo. A veces, con tal de tener cosas y tapar alguna herida emocional que tenemos por falta de estatus, no administramos bien nuestras finanzas, compramos lo que sea, nos apegamos a las cosas materiales. Así que claramente no es cosa de ahora, eso en la Biblia lo demuestra, que también el desorden extremo puede afectar a una familia, ¿no? Bueno, además la esposa de Lot, que miró atrás y se convirtió en estatua de sal, y sigue la historia que se vuelve un poquito como media rara después con las hijas de Lot. Isaac y Rebeca y sus conflictos con sus hijos, que claramente Isaac tenía un favoritismo con Esaú y Rebeca claramente tenía favoritismo con Jacob y todos los conflictos que trajo eso. El divino del tío Labán, que explotó a Jacob por un montón de años aprovechándose de su amor, del amor que tenía en todo su corazón y demás. Noemí y sus pérdidas familiares, que de un día para el otro se quedó sin esposo, sin hijos, se quedó sola con sus nueras y una de sus nueras se tomó el palo y dijo, chau, empiezo de cero y demás. La inmoralidad de Sansón, a pesar de que tenía familia, un pueblo que le indicaba cómo tenía que vivir. Los hijos inútiles de Samuel, bueno, y podemos seguir y seguir, ¿no? Y después pensaba en mi propia familia, ¿no? Les cuento así brevemente, ¿no? Yo nací, como se le dice, de cuna cristiana, ¿no? Desde el principio fui a la iglesia y demás. Mi mamá también desde muy chiquita, mi papá desde muy chiquita. Se puede decir que cultura eclesiástica ya la teníamos totalmente y demás. Después nació también mi hermanita, que lleno de gente, de hermanos del Señor que la amaron y la aman hasta el día de hoy. Hasta que un día todo se empezó como a quebrar, como a venir abajo, ¿no? Y el hombre que había formado los principios más fuertes en mí y que hasta el día de hoy, no todos, pero muchos permanecen, se estaba desmoronando, ¿no? Y esta es una historia muy larga porque le cruzan un montón de variables y multiversos a lo Marvel, ¿no? Pero que incluye un poquito de mi infancia, toda mi adolescencia, un poquito de juventud y creo que para la gloria de Dios todavía no terminó. Pero yo creía, por mucho tiempo creí, que mi familia era perfecta. Toda la gente venía a mi casa, y que eso no está para nada mal, venía a mi casa y decía, ay, qué casa linda que tenés, ordenada, limpita. Teníamos siempre lo último en tecnología, siempre. Todo divino, todo genial. Mi familia parecía una propaganda de obras sociales. ¿Vieron? Matrimonio y 2 hijitos. Él morocho, ella rubia, los 2 hijitos té con leche. Bueno, eso, divino, hermoso. Y un día todo eso se quebró. Y yo no vine a hablarles de mi historia para nada, pero me parecía interesante recalcarlo, porque yo puse este título, ¿no? A una decisión del plan divino, conociendo al Dios del orden, la administración y la sabiduría. Y después, cuando se publicó, dije, ay, va a parecer que yo, gran maestra de la palabra, les voy a enseñar a ustedes manga desordenado del orden, de la administración, de la sabiduría. Y no es para nada eso, sino que esto que les traje hoy es porque yo tuve que conocer a ese Dios, tuve que conocerlo. Y no me quiero olvidar nada de nada porque esto es muy importante. Y aunque está referido a mí, creo que todos pasamos por eso en algún momento. Tuve que conocer a ese Dios que me enseñe sobre el orden real, el orden santo, ¿no? Y que lo traiga a mi corazón. Tuve que conocer en toda esa etapa compleja al Dios que me iba a enseñar de la administración, para que yo no vuelva a pasar por eso en mi familia, ni también sufra las consecuencias de tomar quizás decisiones impulsivas o exageradas en momentos muy difíciles como lo vimos en la Biblia, que en momentos complicados que viven estos personajes bíblicos toman las peores decisiones a veces, ¿no? Yo no quería eso y tuve que conocer a ese Dios que me enseñe de la administración. Tuve que conocer al Dios, ¿no? Que era sabio. ¿Y saben qué? Esto también fue como un proceso muy largo en mi vida. El Señor me empezó a mostrar que yo me tenía que hacer cargo de mi vida, básicamente. ¿Qué pasa? Yo era como Pepe. Tenía todo estructurado. Me había ido a un extremo. Por todo lo que había pasado, me había ido a un extremo.
no sé, el estudio, tenía que ser, no importa que me quemase las pestañas, yo tenía que cumplir con el plan de estudio, me tenía que casar joven, igual me casé joven, no es nada malo, pero me tenía que casar joven y yo a esta altura quizás, que ya no, ya el Señor ya lo cambió, tenía que tener hijos ya a esta altura, y demás, mi suegra y mi mamá muy feliz, pero yo ya tenía que tener hijos y toda mi vida estructurada y demás, y obviamente las cosas no surgieron para nada como yo me había imaginado. Pero el Señor fue muy bueno conmigo y me acompañó muchísimo y me mostró cómo podía encontrar también refugio en congregarme, en venir a la iglesia, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto lo digo con mucha cautela porque sé que no es para todos y con mucho temor del Señor. Después de estudiarlo mucho y de pedir consejo y demás, escuché una prédica, o sea, después de eso escuché también una prédica de Itiel Arroyo, no sé si lo conocen, que él hablaba de que a veces el Señor hace en nosotros, como los milagros de sanidad, ¿no? Hace milagros también en nuestra vida emocional, ¿no? Estábamos con ciertos, yo por ejemplo, es una de las cosas que sentía que me pasaban, me agarraban bloqueos. Y quizás yo estaba trabajando frente a la computadora, me bloqueaba con algo que no me había gustado, que me puso mal, me enojó, y cuando me volví a mirar el reloj, habían pasado 40 minutos. Había perdido tiempo de mi vida y yo tenía todo estructurado en mi agenda, así que imagínense lo que era para mí perder esos 40 minutos, por ejemplo, de mi día, de mi vida tan valiosa y que no podía perder nada, ¿no? Y escuché en esta prédica que así como ocurre con la sanidad, que a veces el Señor trae milagros y otras veces trae el mejor médico o médica, el mejor tratamiento y demás, lo mismo ocurre con nuestra salud mental. A veces el Señor hace milagros y a veces necesitamos pasar por el proceso, ¿no? Así que yo comencé a ir a una psicóloga cristiana, que también me habían recomendado, una amiga que había pasado por cosas parecidas como yo. Y yo no fui por mi historia, no fui por mi historia de hecho, fui porque me daba cuenta que sufría estrés, que tenía ansiedad, que no llegaba a hacer todas las cosas que quería y entonces yo quería así llegar a hacer todas esas cosas. Y claro, yo le hablaba de una cosa y ella me preguntaba otra, y yo le hablaba de una cosa y ella me preguntaba otra. Siempre me daba vuelta como la tortilla, ¿no? Y un día me dijo algo muy interesante. Me dijo, lo que no se reelabora tiende a repetirse o irse al otro extremo. Y ahí yo me di cuenta que tenía que conocer al Dios del orden real, ¿no? Que me iba a guiar a no repetir esa serie de decisiones que quizás otras personas tomaron en esos momentos complicados o por no seguir en el camino del Señor y que afectaron mi vida, ¿no? Entonces, me parecía bueno traerles este versículo, me colgué y lo tenía que leer antes, que decía, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Filipenses 3:14. Esto sí, lo dijo un gran maestro, Pablo, a la iglesia de los Filipos, y lo traía porque justamente yo todavía no alcancé el orden, la administración y la sabiduría, sino que sigo conociendo a ese Señor, ¿no? Pero ¿por qué entonces es bueno conocer a este Dios del orden y la sabiduría? ¿Por qué es bueno poder ser buenos mayordomos de nuestra vida? Hay 6 razones, por lo menos, que yo pude sacar de la palabra, y debe haber muchísimas más, que nos ayudan a entender por qué es importante ser buenos administradores. Y estas 6 razones están basadas en la palabra de Dios, obviamente, no en algo que yo piense, porque si es lo que yo pensaba, seguramente iba a decir cualquier otra cosa de cuando era más obsesiva y controladora. Pero comienzo con esta primera que les dije. Dios puede reelaborar mi historia. Miren lo que dice Eclesiastés 3:15. La primera, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que la leí, pero me acuerdo que la primera vez que lo leí, como que me voló la cabeza porque es como un versículo re flashero. Muy, muy así como, wow, así como muy, como que se podría usar, me encanta todo lo de Marvel, se podría usar en el universo Marvel tranquilamente con todo esto de los multiversos y que van y vienen en el tiempo y demás. Dice, lo que sucede ahora ya había sucedido y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Esa es la palabra de Dios para todos. Y la Reina Valera tiene también como otra visión que está muy interesante. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Dios recupera lo que ya pasó. Esto, a diferencia de decir, ay, bueno, Dios ya está, sabe todo, y qué sé yo, al final lo que yo estoy viviendo, alguien más ya lo pasó, no sé qué.
Lo que quiere decir acá nuestro Dios es que Dios sabe todo y está al control del todo. Y Él puede reelaborar mi historia, no importa lo que haya vivido o lo que haya hecho. Entonces, no desordeno ni estructuro mi vida, sino que dejo que este Dios de orden guíe mi vida con su sabiduría, con su amor, ¿no? con su protección y demás. Seguimos. En vez de adquirir esta moneda de doble cara, todas las monedas son de doble cara, esta moneda del desorden y el orden extremos, que tiene muchos intereses a futuros que pagar con nuestra salud, mejor adquiramos la quietud como estilo de vida. Hace poquito, no lo terminé, me regalaron un libro que se llama Cómo ser María en un mundo Cómo ser María en un mundo que es como Marta, algo así, de Joanna Weaver. Y obviamente con su interpretación de esta palabra, no sé si la conocen, de Lázaro, María y Marta, que eran 3 hermanos muy amigos de Jesús. Jesús llega a su casa con los 12 discípulos y María se queda ahí tirada a sus pies, escuchándolo y demás. Y Marta como una loca haciendo todos los deberes del hogar y claramente muy enojada de que María no lo estaba haciendo. Y Joanna Weaver hace esta interpretación. El reino de Dios es una paradoja. Mientras el mundo aplaude a los que logran grandes cosas, Dios solo desea compañía, estar ahí, a los pies. El mundo grita, haz más, sé todo lo que puedas hacer, pero nuestro Padre susurra, estate quieto y conoce quién soy yo. Él no busca maravillas, busca hijos e hijas, un pueblo en el cual pueda derramar su vida. Esto no habla de, que es muy importante, no habla de nuestro devocional que quizás podemos tener a la mañana, a la tarde, a la noche, en el momento que ustedes lo tengan, esos 10, 15 minutos que me dedico, sino habla de un constante estilo de vida de reflexionar lo que hago, de pensar antes de actuar, ¿no? En el mundo educativo, por ejemplo, se habla de metacognición, de recuperar lo que ya hice, lo que ya aprendí, y rumiarlo, ¿no? Y tenerlo ahí presente. No habla de que tengo que ser una persona que no hace nada, soy quieta porque es lo que el Señor quiere. No, habla de una quietud de nuestra mente, de nuestras acciones, de ir más tranquilo, de ir ir de a poco. Si vemos, por ejemplo, a Jesús en el Nuevo Testamento, él, por ejemplo, tenía una tarea muy clara, todos sabemos muy bien cuál era su ministerio, y no se veía que tenía una agenda de locos que tenía que cumplir, sino que él cumplía esa tarea y después tenía momentos que se mataba de risa, comía y tomaba algo rico con sus amigos y después le decía a Marta, espérate Marta, banca un cacho, estamos bien acá, María está acá tomando la mejor parte. Ese estilo de vida es el que nosotros tenemos que adoptar, que solo no podemos, justamente se lo tenemos que pedir al Señor. Y ya vamos a ver cómo. Otra de las razones por la que es muy importante ser buenos administradores es porque comprendo la necesidad que tengo de Dios. Esta historia es media bajón, pero es interesante lo que le podemos sacar. La esposa de uno del grupo de profetas se acercó a Eliseo gritando, mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Uno de tus siervos que servía con vos, que servía al Señor y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor. Vos sabés que Él servía, que hacía esto, que hacía lo otro, que iba a la iglesia, que no faltaba nunca, que te tenía ahí para hacer lo que sea. Pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitar a mis 2 hijos para que sean sus esclavos. Está en 2 Reyes 4:1. Y es interesante porque a veces creemos que porque venimos a la iglesia, porque servimos al Señor, que hay que hacerlo, porque nos congregamos, no faltamos a las reuniones más importantes y demás, ya está, el Señor ya va a estar totalmente contento con nosotros y va a estar todo bien con mi familia porque yo estoy sirviendo al Señor. Pero acá podemos ver que claramente este hombre no había administrado bien ciertas áreas de su vida, ¿no? Y esto se lo saqué a un predicador y se los voy a decir a ustedes, a Daniel González. Él habla mucho de la administración de la economía, ¿no? Y de las finanzas. Y él decía, si hoy te morís y te velan, ¿no? Si hoy te morís y te entierran. Los seres queridos, los que están más cercanos a vos, los que se ven más afectados por esta muerte, van a estar alegres de que dejaste todo en orden, van a estar enfocados en buenos recuerdos, de que quizás hasta armaste un fondo de emergencia, que de acá a 6 meses están tranquilos con el dinero, que eso se va a ordenar y demás,
o van a pedir que por favor te resuciten porque dejaste más problemas que recuerdos. Eso es interesante también. Yo me lo pienso hoy y digo, che, si yo hoy me muero, dejo más problemas que recuerdo, van a estar rogando, Señor, resucitalo porque no tengo idea cómo resolver esto. Y porque se iban, en este caso, a llevar a sus 2 hijos de esclavo, porque no había administrado ciertas áreas de su vida bien. Y este hombre servía al Señor y estaba full con la obra y demás. Así que ahí es cuando tenemos que hablar de un orden que solo el Señor nos puede dar. Acá en este caso este hombre se fue para un extremo también. Había descuidado un poco las finanzas de su familia, ¿no? Otra razón por la cual es importante ser buen administrador, puedo gestionar mejor mi tiempo. No sabemos cuándo viene Jesús, cuándo viene el Señor, lo desconocemos, ni sabemos qué nos va a pasar mañana. ¿Qué mejor que gestionar mi tiempo? Pero sobre todo para ser de bendición, principalmente a los que están más cerca nuestro. Dice, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. 1 Timoteo 5:8. Aunque acá vuelve a hablar de una negligencia económica, lo podemos llevar al plano temporal también. Presto atención a las personas con las que vivo. Yo, por ejemplo, pienso en mi esposo. Te puse ejemplo 20.000 veces. Llega a casa y me doy cuenta en su cara cómo está, qué le pasa. O quizás estoy tan perdida en mis cosas que también me pierdo quizás de ver cómo él está, de ese estilo de vida de quietud, de che, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue? Demás. Lo mismo con otras cuestiones. Estoy tan enfocada en mis cosas que me olvido de cuidar a mi familia, mis deberes, mis tareas, momentos de reflexión, demás. Entonces, puedo gestionar mejor mi tiempo si yo dejo que sea el Dios de administración quien ponga en mi corazón, con su sabiduría, este orden real, este orden santo. Gestionar mejor el tiempo no es poder hacer 20.000 cosas en un día. Gestionar mejor el tiempo es poder poner prioridades y saber qué es mejor hacer hoy, qué es mejor hacer mañana y sobre todo teniendo en cuenta a los que están más cerca nuestro. Vieron que vimos que una de las consecuencias negativas de esta cara de doble moneda es que afecta a los que están más cerca nuestro. Acá la Biblia nos invita a que tenemos que cuidar principalmente a los de nuestro hogar. Y por último, el quinto, seré bendición para los que mira. El Señor le dice a Samuel, cuando va a buscar a David, no mires la apariencia, sino mira el corazón. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Genial, hermoso, el Señor mira el corazón, pero la gente mira la apariencia, la gente mira, los vecinos miran, la gente de la iglesia nos ve. Entonces tenemos que ser de bendición para los que miran, para los que a diferencia del Señor no pueden ver el corazón. Los malos tiempos van a llegar para todos, pero es lo que nos diferencia nuestra actitud. Un ejemplo así muy de ahora. Vamos al supermercado y no es que para nosotros los cristianos los precios no suben y para nosotros sí. No, nosotros somos cristianos, los precios para nosotros no suben, saco mi tarjeta de cristiano, listo, el descuento. Sino que sube para todos, pero es quizás nuestra actitud, la administración que tuvimos de nuestras finanzas, también la confianza y la esperanza que tenemos en nuestro Dios como proveedor, los que nos invita a tener una actitud diferente frente al que mira. Y podemos llegar a ser de bendición y predicar con nuestro testimonio, ¿no? Miremos a Noé. El diluvio iba a llegar para todo. El tiempo malo iba a llegar para todos. Pero Dios vio en Noé, alguien justo y claramente que sabía planificar muy bien, porque construir semejante arca, seguir las instrucciones, como vimos en las trufas, ¿no? Seguir las instrucciones a pe a pa como Dios les dijo, no es una cosa sencilla, sino que Dios vio en el corazón de Noé alguien justo y preparado para esa tarea. Y ahora sí, mi favorita. Si yo dejo que este Dios de administración me guíe mi corazón con su sabiduría, puedo ser mucho más generoso. Hay más bendición en dar que en recibir. Si nos vamos desde el lado económico, y esto habló Pancho un montón el miércoles pasado, estuvo buenísimo. Si yo administro bien mis finanzas, si yo pongo al Señor primero en mis finanzas, yo no doy de lo que me sobra, ni doy negligentemente porque el Señor me invita a dar y descuido quizás a los de mi hogar o mi trabajo o mis deberes, sino que puedo administrar mejor y ser más generoso. Puedo decir, tal ministerio de la iglesia necesita esto, vamos a darle. Hay un amigo que le falta esto, sí, también tengo presupuestado la generosidad en mis finanzas.
en mi tiempo. A mí antes me pasaba que yo sentía a veces que estar atento a un amigo, a escucharlo en un momento difícil, o aún también a los chicos que coordinamos con Fer en mi grupo de vida, a veces sentía que perdía el tiempo porque no estaba haciendo todo lo que tenía en mi agenda. No, si el Señor me guía, yo puedo gestionar mejor mi tiempo y ser más generoso para dar de mi tiempo, de mi dinero, de mi cariño, de ese abrazo que los más cercanos a nosotros precisan. Y así somos de bendición para los que miran en la iglesia, en nuestro grupo de vida y aquellos que no conocen al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos a una decisión de que el Señor diga, buen siervo fiel, administraste bien lo que te di, te hiciste cargo de tu historia, administraste tu vida, administraste tus finanzas, tus estudios, seguiste los consejos. Y quería volver, y con esto ya termino, quería volver a los ejemplos de las historias desequilibradas de la Biblia, porque si no parece que la Biblia solo tiene esos ejemplos. Esos ejemplos nos ayudan a ver cuánto necesitamos del Señor, cuánta necesidad tenemos del Señor, porque muchas de esas cosas que habían hecho esas personas que vemos en la Biblia, fue a causa de sus negligencias, de no seguir el consejo del Señor. Pero muchos de los finales de esas historias tienen finales poderosos para la gloria de Dios, porque esas personas después entregaron su corazón al Señor. Y si seguimos, por ejemplo, lo que decía Joanna Weaver, si estamos quietos, si estamos pendientes de la compañía del Señor, Él puede derramar en nosotros. Nosotros tenemos un rey que es amigo y es instructor, es alguien que nos instruye. A veces necesitamos a ese amigo que nos cubre. Yo por mucho tiempo tuve ese amigo que me cubrió, mucho tiempo. Necesitaba el Señor que me cubra, que esté ahí al lado mío, que me ayude. Y no me estaba dando cuenta que también necesitaba de ese Dios que me instruye, que me diga cómo hacer, que guíe mis pasos, ¿no? Que me ayude a descansar, a gestionar mejor mi tiempo, a estar más atentos a los que están más cerca mío y poder ser de bendición para otros, tanto en dar como en lo que yo hago, en lo que los demás ven. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos a una decisión diaria del plan divino, una decisión de cumplir la voluntad que Dios tiene para cada uno de ustedes. Porque los que estamos acá, claramente somos parte de la voluntad del Señor, de un plan divino que solo Él conoce. Nosotros tenemos planes, agendas, estructuras o no las tenemos, pero el Señor sí tiene un plan divino que sigue un orden santo, una administración santa, que tiene una sabiduría que va más allá de cualquier cosa, consejo que nos pueda dar a cualquier otra persona, ¿no? Entonces se la tenemos que pedir al Señor. Esa es la decisión diaria que nos acerca al plan divino. Señor, ayúdame hoy a ser un buen mayordomo de mi vida, a seguir tus consejos, a guiar mi vida por esa sabiduría que vos me enseñas. Y si se lo pedimos al Señor, quiero ser un buen siervo fiel, Él nos puede ayudar a crear buenos hábitos. Yo les dejo ahí esos tips, porque si después los quieren buscar. Nos puede ayudar a crear buenos hábitos, nos puede ayudar a saber actuar ante imprevistos, nos ayuda a comprender que menos es más. Y me parecía interesante leerlo, el de Mateo. Espérenme. A ver. Ahí está, el de Mateo 2, el de 6, 12, 20 dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en la tierra, en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Menos es más. Acá hablamos de cuestiones materiales, pero si hablamos de actividades, como vimos en la agenda de Pepe y demás, hay un ejemplo muy interesante que aparece en Hechos, ¿no? Hechos es este libro de la Biblia que muestra justamente cómo va creciendo la iglesia del Señor, ¿no? Y que muchas cosas hasta el día de hoy seguimos teniendo igual como iglesia de Dios, ¿no? Y esto se los parafraseo, pero después ustedes lo pueden buscar. Cuentan los apóstoles que llamaron a todos a una reunión y le dijeron: miren, es mucho para nosotros estar orando, estar preparando las palabras y demás, y encima tener que hacernos cargo de la administración del dinero, de repartir los materiales para la iglesia y demás. Busquemos a 7 personas, no cualquier cosa, también que sean buenos administradores y demás, para que hagan esa tarea y nosotros nos seguimos encargando de la oración, de preparar la palabra, de llevar la palabra a otros. Es interesante este ejemplo porque muestran cómo ellos se dieron cuenta que menos es más,
que tenían que gestionar esta organización que estaban teniendo en su iglesia. Tanto en lo material como en las actividades que hacemos, en todas esas cosas que se van acumulando, nos van saturando en la mente, el Señor nos dice, menos es más. Necesitamos de su ayuda para aprender a gestionar todas estas operaciones que tenemos que hacer en nuestra vida. Que nos ayude a ir de a poco. Proverbios 19:2 dice, no es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. Estilo de vida, quietud, ir de a poco, pensar antes de actuar. Que nos ayude a tener quietud de corazón. Y esto sí, para terminar, déjenme leerles esto que le dice el Señor, que ya se les había dicho, a Marta, ¿no? Dice, Señor, en Lucas 10, Marta le dice a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, déjenme actuar un poquito, Martita, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María escogió la mejor y hoy no se la vas a quitar. Déjala que está acá tranquila, escuchándome. Nosotros somos la iglesia del Señor. Somos ese faro, esa luz, Señor. El Dios nos invita a ser la luz que guía. La gente mira. Hacer cosas nos nutre, pero hacer muchas nos drena. Dejemos que sea el Señor el que nos ayude a cumplir esta decisión que nos acerca al plan divino. El que nos ayude, el que nos guíe paso a paso en nuestra vida. Cuando digo una decisión del plan divino, hablo de una decisión diaria que le tenemos que pedir al Señor. Como le decía también al principio, yo todavía, y hasta que me muera, no voy a terminar de conocer a este Dios de orden, de administración y sabiduría. Lo tenemos que conocer, necesitamos conocerlo. Y solo podemos hacerlo estando en compañía de Él. Para terminar, les dejo un versículo como una declaración de fe, que lo tomé mucho durante esos años de dificultad que les decía que pasé, esa larga historia, y para mí fue de mucha bendición y me guió hasta acá, y se los regalo a ustedes para que también lo puedan tomar para su vida. Dice así, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás de bendición para otros. Muchas gracias.